Hoy vamos a hablar de estrellas, galaxias, del universo. Y para eso estamos con Mario Muy, el autor de El Universo en Expansión. Don Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a The Libro Show, Humberto. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, don Mario. Decir también, para que nos están viendo a través de YouTube y quienes están a través del streaming, que el señor Mario Muy es astrónomo y académico de la Universidad de Chile, doctor en astronomía por la Universidad de Arizona. Fue investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. Fue presidente de CONICIT entre 2006 y 2018. ¿Es correcto el tramo de Totalmente, sí. Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, además de miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias desde 2017. Ahora sí, profesor, empecemos por el principio. El principio de todo lo ¿El principio del universo? Del universo, pero antes del principio del universo. ¿Cómo nace el universo en expansión? ¿Cómo nace la idea de llevarla ahí? Siempre me ha gustado la divulgación de la astronomía. Mi primera experiencia escribiendo el libro de divulgación se remonta al año 2008. Junto a José Mas escribimos el libro Supernovas. Y tuvieron que transcurrir 10 años para que yo pudiera encontrar el tiempo para poder nuevamente soltar la pluma. Y agradezco la provocación, en el mejor sentido de la palabra, de la editorial Fenway, Random House, que me invitó a escribir un libro. De lo contrario, todavía estaría esperando la oportunidad para hacerlo. El formato está simple en ese sentido, porque mezcla la historia personal versus hechos ocurridos en la, podemos decir, historia del universo. ¿Fue así, fue la idea de que el formato del libro se leyera de esa forma? Yo quise innovar, porque en el libro Supernovas lo que ocurrió fue que el contenido está muy bien, la calidad de las imágenes, la ilustración está todo impecable, pero siento que quedó un poquito técnico. Ya. Entonces quedé con esa como piedra de zapato de tratar de buscar un lenguaje y una manera de relacionarme de la manera más simple posible, pero no condescendiente, con el lector. Entonces, la idea de poner una historia personal junto con un contenido astronómico científico en cada capítulo, me parece que era una manera de resolver ese desafío, de abordar ese desafío. Quiero también y buscar el lenguaje. ¿Cuánto tuvo que, porque también le hice la misma pregunta a Gabriel León, si me está viendo saludos, acerca de su libro, es la búsqueda del lenguaje. ¿Cómo no caer en el tecnicismo o en el término complicado para no aturdir un poco para quienes no somos aficionados a la ciencia y que se lea el libro fácil? ¿Cuánta revisión tuvo que haber para que saliera esto? Mira, yo creo que desde la primera versión que lo entregué a la editorial no hubo mucho cambio. Fueron más bien formales. Entonces, la mayor parte del trabajo estuvo en generar esa primera versión. Y para aquello me senté en mi casa a hacer la redacción de manera cuidadosa, tomándome mi tiempo, despacito, capítulo por capítulo, y yo creo que la clave fue ponerme en los pies, o los zapatos mejor dicho, los zapatos de una niña como de unos 12, 13, 14 años. Entonces yo me imaginaba a esta persona delante mío, a la cual yo tenía que transmitirle un cierto mensaje, y más que transmitir contenido, mi interés era generar emoción. Llamar su atención. Por supuesto, todo escritor quiere llamar la atención por distintas razones, digamos, pero en mi caso, tratando de generar cercanía y una emoción, un asombro, a medida que fuera leyendo el libro. Quiero comenzar yo más bien por el prefacio o por el primer párrafo del prefacio. Es decir,
he conocido a muchas personas quienes me dicen que durante su infancia quisieron ser astrónomos. Con el paso del tiempo lo descartaron y terminaron desempeñándose en otras profesiones. Esto me ha llevado a pensar que tras cada uno de los 7.000 millones de habitantes que habitan hoy el mundo existen, en potencia, un sinnúmero de astrónomos que quieren saber más de sus raíces cósmicas. ¿Cómo nació el gusto por las estrellas, profesor? Yo creo que a todos nos gustan las estrellas. En algún momento de nuestra vida, cuando niños, sobre todo, que la imaginación no tiene límites y uno está buscando, explorando distintos temas, yo creo que todos nos hemos imaginado viajando por el espacio. Yo creo que todos nos hemos imaginado dándole la mano a un alienígena. Todos nos hemos preguntado, ¿qué hay más allá del espacio? ¿Hay un borde? ¿Hay un límite o no? Y esas preguntas que me inquietaban, yo creo que todo el mundo se las ha hecho en algún momento, ya sea caminando, ya sea con la almohada. Y yo no soy una excepción, yo creo que me pasó lo mismo que le pasa a la mayoría, quizás a todas las personas, que es entender más el espacio, el universo y todos esos misterios que encierra el cosmos. Quiero comenzar con un párrafo del capítulo de la cúpula blanca. Y más aún irnos a las distancias del universo, un capítulo que me llamó absolutamente la atención. El universo es la totalidad de lo que existe. Esta definición nos permite afirmar que no existe una fuera del universo. Veremos más adelante, sin embargo, que en los últimos años se ha tornado muy popular la idea de que la naturaleza haya formado un sinnúmero de universos paralelos. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia científica que apoye esta teoría, por lo que aún se encuentra en el plano de la especulación, pero si algún día lográramos demostrar la existencia de otros universos, estos pasarían a ser parte de un universo mucho más grande del que hoy conocemos. Nuevamente, le repito, sin yo tener poderosos conocimientos de ciencia, siempre he escuchado de que somos la Vía Láctea, que somos este grupo de planetas concentrado en un universo girando en torno a un astro rey que es el Sol. Pero, ¿cómo? Y es una pregunta claramente que aún no se contesta. El universo, algo más allá del universo. Todavía seguimos creciendo como universo. Así es el título del libro. Se está expandiendo. Claro, aún seguimos en expansión. No hay algo que diga, ¿sabes qué? Esto se termina aquí. Claro. ¿Cómo llega en el... Y también agrega también como ¿cómo se puede medir el universo? Y esos son los 300 kilómetros por segundo, que es la velocidad luz. ¿Cómo ¿Cómo hay un cálculo para decir cuántos kilómetros hay de aquí a la Luna, cuánto de aquí es una estrella X? Bueno, ya que me provocas con esa pregunta a hablar sobre cómo medir distancia en el universo, no puedo resistirme a referirme al método que desarrollamos acá en Chile para medir distancias muy precisas a galaxias, utilizando las supernovas como instrumentos. Las supernovas son estrellas que explotan y se desintegran. Y son en sí muy interesantes. Y en el proceso de explotar emiten una cantidad enorme de luz. Y por lo tanto tú las puedes ver muy, muy lejos. ¿Okay? Son como faros cósmicos. Y por lo tanto potencialmente te pueden servir para decir a qué distancia estás en función de la cantidad de luz que te llega al ojo. Si tú ves que la supernova es débil, implica que está más lejos. Si la ves muy brillante, implica que está más cerca. Es lo mismo que te pasa cuando vas en la carretera. Claro. En la carretera, en la noche, si tienes un auto muy cerca, las luces a veces te encandilan, ¿no? Y si está muy lejos, apenas se ven unos puntitos de luz. Es el mismo principio. La clave es poder calibrar la ampolleta. En el fondo es averiguar si la ampolleta emite 100 watts o emite 20 watts. Nosotros hicimos eso en Chile, en un proyecto que se llamó Calantalolo, al comienzo de los años 90. Logramos calibrar las supernovas, estos faros cósmicos. Y una vez que lo hicimos, lo aplicamos a muchas otras supernovas que nosotros mismos descubrimos,
y logramos determinar distancias súper precisas al universo. Ese te diré que es una de las técnicas que existen para medir distancias precisas en el universo. También imagino, no recuerdo si en este capítulo o en otro, que es el brillo de las estrellas. Por ejemplo, yo puedo estar viendo un brillo en una estrella X, pero si uno ve en distancia, si nos vamos a la misma estrella, esa estrella probablemente ya se apagó. Es el viaje de la luz hacia la Tierra. Exactamente. Siempre el astrónomo está trazado noticias. O sea, cuando tú miras la luna en la noche, estás viendo luz que salió de la luna hace un tiempo atrás y tuvo que viajar 370.000 kilómetros. Y como la luz no se propaga de manera instantánea, ¿okay? Se demora un poquito entre que tú prendes aprietas el interruptor y que la luz de la ampolleta llegue a tu ojo, se demora un poquito. Bueno, la luz de la luna se demora 1,3 segundos en llegar a nosotros. La luz del sol se demora 8,6 minutos. O sea, si tú hoy día le dijeras apágate sol, mágicamente tuvieras el poder de decir sol apágate, bueno, todavía tendrías 8 minutos para tomar sol. Porque ese es el tiempo que le toma a esa luz, a ese último relámpago, fulgor de luz para desplazarse y llegar a nosotros. Es lo que ocupo usted como un ejemplo de que tú estás mirando con tu pareja en la puesta de sol y es como uno muy acaramelado. Oye, ¿sabías que el sol se proyecta que como 8 minutos, segundos? 8 minutos es lo que demora la luz del sol en llegar a nosotros. Pero cuando tú ves la puesta de sol y estás con tu pareja al lado, bueno, tú la puedes tratar de impresionar, ¿no? Diciéndole, mira, si yo pudiera apagar el sol, todavía tendríamos 8 minutos para tomar sol en la playa. O también le puedes decir, claro, o el solo hecho de decirle que lo que está viendo, que la puesta de sol ya ocurrió hace 8 minutos. Y así sucesivamente, si te vas más lejos, tú te vas más atrás en el tiempo. Y así te puedes ir remontando años, miles de años, millones de años y miles de millones de años. Pero vas a llegar a un límite, más allá del cual no vas a poder observar. Que es en el fondo el tiempo que transcurrió desde el Big Bang, desde el comienzo de la expansión hasta ahora, que son cerca de 14.000 millones de años. Es el tiempo que transcurrió desde que el universo comenzó a expandirse desde sí mismo. Por lo tanto, imagínate que el universo fuera infinito y que hay un objeto a 15.000 millones de años luz. Bueno, esa luz, por 14.000 millones de años, ha viajado hacia nosotros, pero todavía no llega. Todavía le falta recorrer 1.000 millones de años. ¿Te fijas? Claro. Por lo tanto, si bien puede estar, el universo puede ser infinito, tú estás acotado hasta ver un cierto horizonte, que es el tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la expansión. Entonces estamos limitados en el fondo a una esfera en que tú estás en el centro y que tiene un radio de 13.800 millones de años luz de largo. Y esa es la esfera de lo visible. Puede que haya un universo más allá, pero ese universo de luz todavía no te llega. Estamos con Mario Muy, astrónomo, autor de El universo en expansión. Y Mario, también quiero tocar otra parte del libro, que es referido al astro-ray del Sol. El esfuerzo del fotón habría valido la pena y la partícula podrá viajar por el espacio sin mayores obstáculos. A 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, la luz llegará a nosotros en solo 8,3 minutos viajando en línea recta, a lo que se refirió hace un minuto. Es decir, el Sol se encuentra a una distancia media de 8,3 minutos luz. Cuando estés viendo la puesta de sol junto a alguien, podrás deslumbrarle si le comentas que ese evento ocurrió hace más de 8 minutos. Y si la conversación continúa, puedes mencionar si tuviéramos el poder de apagar el sol, tal como apagamos cualquier ampolleta, tendríamos 8,3 minutos más para contemplarlo antes de que el cielo se oscurezca. Puede finalizar el diálogo con un dato tranquilizador. El corazón del Sol seguirá latiendo durante otros 4.500 millones de años antes de agotar su combustible nuclear. Y quiero citar también a María Teresa Ruiz con su último libro, donde nos pone en contexto de que el Sol está a media capacidad. Y es como, ¿qué? Tanto así, el Sol está a media capacidad de su combustible si esto fuera un motor. Sí, el Sol ha quemado o ha utilizado la mitad de su combustible. La mitad del estanque de benzina. Y todavía le queda otra mitad. Lleva 4.500 millones de años
utilizando ese combustible, que es el hidrógeno, en su corazón, y le quedan otros 4.500 millones de años más para seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos prácticamente un Sol en la mitad de su vida. Si una persona vive de 80 años, ¿no? Bueno, el Sol está en sus 40 años. Es una estrella ya madura, pero todavía joven. Y qué bueno que nombres a María Teresa Ruiz, porque hoy día es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Así que la mejor manera de rendir un homenaje a la mujer con el ejemplo de una destacadísima científica. Decir también para quienes están viendo en YouTube que hoy es 8 de marzo. Es que para que lo editen va a demorar un poquito, pero ese sí está saliendo absolutamente en vivo. Así que saludos. Y podemos rendir otro homenaje, ¿no? Por favor. A otra mujer, astrónoma, Adelina Gutiérrez. Doña Adelina Gutiérrez fue la primera persona en Chile que obtuvo un doctorado en astronomía. Ya. Antes que un hombre, una mujer en los años 50, que fue a Estados Unidos a obtener su doctorado. Sus hijos quedaron en Chile bajo la custodia de su padre. Y ella viajaba ocasionalmente a ver a su familia. Pero ella tuvo que hacer esos sacrificios para poder sacar su doctorado, y fue la primera persona en lograrlo. Quiero también parte del libro, pero algo que rescaté de la página de la Universidad de Chile, investigador principal del proyecto Calantololo entre los años 90 y 93. Investigación en la que condujo al descubrimiento en 1998 de la aceleración del universo y de la existencia de un nuevo componente de energía oscura que constituye el 70% de toda la energía del universo. En simple, ¿qué es la energía oscura? No sabemos. No o cómo podemos definir la energía oscura. No sabemos lo que es, pero sí logramos ver su manifestación. Y se manifiesta de una manera muy curiosa. El universo debiera ir frenándose. Si bien partió en un Big Bang, en una expansión hace 13.800 millones de años, para ser más preciso, ¿okay? Esa expansión debiera, según la teoría de Einstein, ir frenándose, porque las galaxias se atraen entre sí, tal como nos enseñó Newton, ¿sí? Y resulta que en el año 98 descubrimos que el universo, en vez de frenarse, cada vez se expande más rápido. Entonces, la manera de dar cuenta de ese fenómeno que no estaba en los libretos de los astrónomos fue invocando algo distinto. Y fue una especie de conejo así que el mago saca de un sombrero, ¿no? Y se le llama energía oscura. Y eso es lo que se opone a la gravedad. La gravedad tiende a acercar los objetos entre sí, y la energía oscura tiende a alejarlos. Entonces, cuando logramos medir la aceleración del universo a partir de las supernovas, de esa técnica que desarrollamos en el proyecto Calantololo, la pregunta que siguió, bueno, ¿cuánta energía oscura se necesita para explicar esta expansión que estamos observando? Y de ahí sale el número: 70% de toda la energía del universo tiene que ser oscura para poder explicar que el universo se está acelerando al ritmo que lo está haciendo hoy día. Con esos mismos resultados, el proyecto compartió datos con científicos en Estados Unidos. Y la historia es muy interesante, porque es lo que acompaña, y es por la misma razón de que el mismo descubrimiento en 2011 logra el premio Nobel de Física a los astrónomos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Rice. Y aquí yo estoy absolutamente indignado porque ¿por qué no aparece nada muy aquí? No, mira, la historia es la siguiente. Nosotros realizamos el proyecto Calantololo justamente con una colaboración entre el Observatorio Cerro Calán de la Universidad de Chile, el Cerro Tololo, el Observatorio Interamericano Cerro Tololo. Ahí trabajamos un grupo de 12 astrónomos y astrónomas, ¿ya? Y lo que hicimos entre el 89 y el 93 fue descubrir supernovas, calibrar la supernova en cuanto a su wattaje o a su potencia, y logramos implementar una técnica para medir distancia. Y como es habitual en astronomía y en ciencia, uno tiene que publicar los datos, porque alguien te está financiando y quien te financia exige que tú demuestres resultados. Y nosotros los publicamos en el año 96. Publicamos toda nuestra base de datos y todos nuestros resultados. Y el descubrimiento de la aceleración del universo fue a continuación del Calantololo. Fueron datos que obtuvo
un destacado amigo y astrónomo, Brian Schmidt, que fue uno de los galardonados con el premio Nobel, y conjunto a su equipo obtuvieron sus propios datos de supernovas muy distantes. Y cuando combinó esos datos de supernovas muy distantes con los del Calanto Lolo, que eran más cercanas, al comparar las dos, se da cuenta que el universo se está acelerando. Entonces, el mérito del descubrimiento, obviamente, es para el equipo de Brian Schmidt, y la otra persona que sale mencionada ahí es Sol Perlmutter, que dirigía un equipo paralelo a Brian Schmidt y que de manera independiente se anclaron a los datos del Calanto Lolo y descubrieron la aceleración del universo. Entonces, sentimos, creo, bueno, yo siento una tremenda satisfacción. Ni una sola envidia. No, siento satisfacción de que aportamos la mitad de los datos para ese descubrimiento y sentamos y elaboramos la técnica para poder medir distancias muy precisas, y que el método desarrollado por nosotros fue utilizado por el equipo de Perlmutter y el equipo de Brian Schmidt. Entonces, esa es la historia. El mérito de Brian Schmidt y Sol Perlmutter es totalmente indiscutible. Se merecen el premio, se merecían el premio Nobel. Fue un descubrimiento muy revolucionario que contradecía incluso el mismo Einstein. Claro. Haciendo también en un mismo barrido, encontré el dato de en 2011 el asteroide 109097 fue bautizado por Oumuamua en su honor por Rafael Ferrando, director del Observatorio Astronómico Plat d'Arguines. Hay un asteroide con un asteroide suyo. Sí, fue un gran honor, un gran regalo en realidad. Podemos decir un regalo del caído del cielo, ¿no? De este astrónomo español, que lo hizo como una manera de agradecerme a mí y a José Massa por el libro que escribió en el año 2008. Él quedó encantado con el libro sobre supernovas que escribimos, le gustó tanto que a cada uno de nosotros nos regaló un asteroide con nuestro nombre. Asteroide descubierto por él. Esa es la historia. Y el asteroide, que ya me he leído, orbita entre Marte y Júpiter en torno al Sol. ¿Ya? Se demora algo así como 3 años en dar una vuelta. Y tiene así algo así como un tamaño de 3 kilómetros, digamos. Pero un asteroide inofensivo, porque recuerden que hay asteroides que son amenazas para la Tierra, pero este asteroide no se va a acercar por nuestro vecindario. Quiero, antes de seguir con los temas, irnos al diseño del libro, porque el libro, fuera de los datos, fuera de los artículos encontrados, hay un interesante anexo con imágenes. Sí. Esta fue también idea suya, idea editorial, de enriquecer el texto con estas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos fondo de radiación cósmica. El fondo de radiación cósmico. Sí. ¿Fue una idea editorial? ¿Fue idea suya? Permiso. Bueno, siempre los libros de astronomía, es decir, sería un crimen que un libro de astronomía no tuviese imágenes, ¿no? Los libros de José Massa, los libros de la María Teresa Ruiz, en fin, los de Neil deGrasse Tyson, ¿no? Todos llevan bonitas imágenes. Sería un desperdicio si no las pusiéramos. Y en este libro, efectivamente, este no es la excepción, y tuve la gran suerte de conocer un astrofotógrafo de Antofagasta, que fue muy generoso, y unos pocos semanas antes de enviar el libro a imprenta, me regaló parte de las fotografías que él tomó desde Antofagasta y que hoy día sirven para ilustrar este libro. Se llama Alexis Jaldín, y él salió con sus equipos fotográficos, sus cámaras, en la noche al desierto cerca de Antofagasta, para regalarnos, por ejemplo, estas imágenes de la Cruz del Sur. Tremendo, ¿no? Tremendo, la imagen de la Cruz del Sur. Esta imagen de la Cruz del Sur no se alcanza a ver, pero ahí sí. Si compran el libro, la mejor de cerca. No, hagamos algo mejor. Mira, y esta muy linda, no la puedes mostrar tú. Esa es la nube grande de Magallanes. La nube grande de Magallanes a 116.000 años luz. A 160.000 años luz de distancia. 160.000. Es la más cercana a la Vía Láctea. Y así como la retrató Alexis, yo los invito a quienes están viendo el show a que salgan esta noche en un lugar oscuro
a observar el cielo, porque cerca de la Cruz del Sur van a poder ver esa galaxia a simple vista. Y cuando la estén viendo, que reflexionen, porque lo que están mirando son estrellas de otra galaxia. Y lo están haciendo sin ayuda de un telescopio, con su propio instrumento y es el ojo. Y quiero también tomar del mismo anexo una imagen impresionante. Oh, no, ahí sí. El campo no es esta. Es esta. La colisión de la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda a 4.500 millones de años más dará lugar a una galaxia gigante llamada Lactómeda. Lactómeda, sí. Justamente tiene Humberto. Claro, eso es lo que está mostrando, es que dos galaxias se fusionan para producir una galaxia más grande. Y en este caso, por supuesto, esto es una ficción, porque todavía no ocurre. Lo que va a ocurrir en 4.500 millones de años más, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se va a fundir junto con Andrómeda, una galaxia cercana, para producir una galaxia el triple más grande, que ya tiene nombre, que es Lactómeda, que es la combinación de la Vía Láctea con Andrómeda. Perfecto. Eso es un bonito ejemplo de cómo funciona la ciencia. Porque si te fijas, lo que estamos haciendo es predecir el futuro, pero no de manera tocadiza, sino que sobre la base de matemáticas. Si detrás de cada una de estas predicciones, por ejemplo, el eclipse del 2 de julio, el eclipse total de sol que va a ocurrir en Chile, en las regiones de Coquimbo y Atacama, el 2 de julio próximo, ya está anticipado por los astrónomos, porque eso es el poder que nos da el método científico. Cuando tú haces un modelamiento de un cierto fenómeno o fenómenos y tú le metes matemáticas detrás, tú puedes predecir hacia atrás o puedes predecir hacia adelante. Y aquí lo que estamos haciendo es utilizar toda la potencia del método científico para predecir lo que va a pasar en el futuro con la Vía Láctea. En esa predicción con el método científico no hay... Imagino que siempre, en toda predicción siempre hay un margen de error. Por supuesto. En este caso, por supuesto, citando la próxima eclipse de sol, estima de cuánto puede haber. El error puede ser días, horas. ¿En qué se podría calcular un...? Hoy día el eclipse de sol está predicho al segundo y al kilómetro de precisión. Incluso más, si tú vas a la página web de la NASA, vas a encontrar el catálogo de eclipses solares desde el año 3000 a.C. hasta, perdón, del año 2000 a.C. hasta el año 3000 después de Cristo. Y con eso tú puedes ver en el sitio web de la NASA para cada eclipse, para cada uno de ellos, la fecha, la hora y la trayectoria del eclipse. Y hay historias muy bonitas, como por ejemplo la de Tales de Mileto, filósofo matemático griego, que por ahí, como por el siglo IV a.C., aprovechando toda la información que había sido recopilada por los babilonios, que habían recolectado muchos datos de información sobre eclipse, los babilonios habían logrado descubrir un ciclo de los eclipses, que cada 18 años y 11 días se repite, se vuelve a repetir, empieza un nuevo ciclo de eclipses solares. Y aprovechando toda esa información acumulada por milenios de nuestros antepasados astrónomos babilonios, Tales de Mileto se hace el lindo, ¿no? Porque predice que en el año, no me acuerdo exactamente cuánto, en el año 380 a.C., por decir algo, va a ocurrir un eclipse. Y quedó consagrado él como uno de los 7 sabios de la antigua cultura griega, justamente por anticipar un eclipse que efectivamente ocurrió, solamente mirando los datos anteriores y estas regularidades que habían descubierto los babilonios. E incluso, para agregarle más sabor a esta historia, el día del eclipse estaban en lucha dos pueblos de la región mediterránea, y cuando ocurre el eclipse fue tanto el pavor, el miedo, que los bandos enemigos se retiraron, huyeron del lugar de la batalla y firmaron el acuerdo de paz. Gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia. Excelente.
quiero ir a la mención que hace de la NASA, este registro catálogo desde el año 2000 a.C. hasta la fecha. Hay el cielo, voy a referirme al cielo. El cielo tiene como los jeroglíficos en las pirámides, ese registro exacto, diciendo aquí ocurrió cosa, aquí ocurrió X hecho, aquí ocurrió Y hecho. Sí, claro. Existe... Sí, tenemos esa bitácora de eventos. Los eclipses por de pronto, hoy día, como conocemos la órbita de la Tierra en torno al Sol, y a su vez la órbita de la Luna en torno a la Tierra, podemos predecir exactamente cuándo van a ocurrir los eclipses y cuándo ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando se habla de la invasión de los caldeos, de los medos a Babilonia, ¿no? Y se habla de una cierta batalla y que está asociada con un eclipse, hoy día la NASA y cualquier astrónomo con un computador te puede decir, mira, eso ocurrió en tal fecha, esa batalla, esa invasión a Babilonia ocurrió en tal fecha, porque hoy día podemos decirte la fecha exacta cuando ocurrió ese eclipse. Quiero también... el otro día yo me acuerdo que cuando era chico, 11, 12 años, vi un eclipse de sol, fue parcial aquí en Santiago. Y yo lo recordaba, porque lo fui a observar ahí a la calle Vitacura, ¿no? Y la pregunta que yo me quedó pendiente por un buen tiempo es ¿qué año fue eso? Nada, me puse a mirar en la página de la NASA el eclipse de sol que pasó sobre Santiago, fue el 4 de enero del año 1973. Entonces, fíjate, yo puedo empezar a asociar eventos de mi historia, de mi biografía, le puedo poner fecha, a pesar de que ya yo me había olvidado. Y lo mismo pasa con la historia de nuestra civilización. Tú a ciertos hitos históricos le puedes empezar a poner fechas exactas gracias a los eclipses. Quiero también cambiar el tema solo un poquito, en una mención que hace de la Tierra y la Luna como planetas compañeros. O sea, sí. Planeta compañero, o sea, la Luna pudo perfectamente haber sido un planeta de no ser porque estaba como en la órbita y no le llegaba la luz del Sol. No, mira, lo que pasa con la Luna, que es nuestro satélite natural, es que es demasiado grande para el tamaño de la Tierra. Pues Marte, que es un planeta respetable en cuanto a tamaño, solo tiene dos lunitas muy insignificantes, que son una especie de papas, son tan chicas que ni siquiera tomaron la forma esférica. Aquí, la Luna en primer plano proyectada sobre la Tierra. Claro, entonces la Luna es demasiado grande en proporción al tamaño de la Tierra, como para que sea un satélite natural como el que tiene Marte. Venus, que es un planeta del tamaño muy parecido a la Tierra, no tiene lunas. Mercurio tampoco. Solamente los grandes planetas como Júpiter, como Saturno, han logrado atrapar, ¿no? Lunas y las tienen en numerosas cantidades. Entonces la pregunta es ¿por qué la Luna es tan grande para el tamaño de la Tierra? Y en realidad la respuesta es muy interesante, eso nos habla del origen de la Luna. La Luna y la Tierra nacen de una colisión de un planeta, cuando el sistema solar se estaba formando, un planeta tipo del tamaño de Marte, con la prototierra, cuando la Tierra recién estaba formándose. Y el resultado de esta colisión, la Tierra, nuestro planeta, ve aumentar su materia, su tamaño, y una parte de esa materia sale expulsada al espacio. Y a partir de ese material que sale expulsado y que queda en órbita, se forma la Luna. Entonces, en el fondo, la Tierra y la Luna son hijos de un mismo evento, de una colisión astronómica tremenda. Claro. Y por lo tanto, más que la Luna como un objeto que la Tierra atrapó, es más bien hermana de la Tierra. Son hermanos, son dos planetas que están orbitando uno en torno al otro. Esa es la manera que a mí me gusta ver al sistema Tierra-Luna, más que como la Tierra, ¿no? Este satélite. Como la madre y ahí la hija, no. Estos son dos hermanos o hermanas que nacieron juntas.
o nacieron del mismo evento astronómico. Quiero también citar nuevamente el libro y del capítulo El Big Bang y los cálculos renales. En julio de 1989, Stan Worsley, un destacado astrofísico de la Universidad de Santa Cruz de California, organizó en el campus de la universidad un primer workshop para que la comunidad internacional pudiera presentar sus trabajos de investigación e intercambiar sus puntos de vista sobre el origen de la estrella que había producido la supernova 1987A. Aquel descubrimiento que en el observatorio Las Campanas mostró la colosal explosión de una estrella en la nube grande de Magallanes. Por lo mismo, esta era una oportunidad perfecta para estudiar, con telescopios modernos, la muerte de una estrella. Y aquí una historia interesante, y aquí yo quiero dejarlo a usted, profesor. ¿En qué lo emparenta con los cálculos renales? ¿Tú has tenido cálculos con los renales? No. Son muy dolorosos. Pero sí, me lo han contado, más no los he tenido. Son muy dolorosos. Bueno, yo por ahí, como a los 28 años, partí teniendo la primera crisis de cólicos renales. Y la segunda crisis me ocurre justo cuando estoy en Estados Unidos, había recién llegado a Estados Unidos a una conferencia que es la que tú mencionas, en la ciudad de Santa Cruz. Y los organizadores me alojaron en un hotelito, un hotel que era para los estudiantes, en el medio del bosque del campus. Y claro, como era época de verano, no había estudiantes en esa época, en ese momento del año. El hotel estaba vacío. Y claro, en la tarde, cuando llegué, una recepcionista me llenó los datos y me entregó las llaves de la habitación. Y de repente despierto como a las 5 de la mañana, muerto de dolor, con mi segunda crisis de cálculos renales, y bajo a la recepción. Por supuesto, la persona que me había recibido ya no estaba, y no había nadie hospedado en el hotel. Así que yo figuraba aullando de dolor, ¿no? Afuera del hotel, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, y lo único que me escuchaban eran los árboles, las coníferas, los pinos maravillosos que hay en el campus de la universidad. Y bueno, después de un par de horas, aguantando el dolor, aparece el guardabosque. Y él me llevó al hospital y ahí me pusieron los calmantes del caso. Ahora, ¿qué tiene que ver los cálculos renales con la astronomía? La reflexión que yo hago ahí es que el oxalato de calcio, que es la molécula o el cristal que compone el cálculo renal, tiene su origen en las estrellas que explotan como supernovas. Así son las supernovas las que se encargan de producir el calcio, y que posteriormente las estrellas producen calcio al interior en sus corazones, y cuando explotan lo envían al universo. Y esos átomos de calcio llegaron aquí a la Tierra, formaron los oxalatos de calcio, el que está presente en las espinacas, por ejemplo, y claro, a mí se transformaron en un cristal que me dio mucho dolor esa noche de agosto de 1989. Gracias a la ciencia, ahí lamentablemente. Por el dolor. La ciencia está presente en todas partes. Quiero también rescatar de la tercera, una entrevista que le hicieron el viernes 5 de octubre de 2018 respecto al libro. Este libro me permitió reconectarme con la astronomía, porque los últimos capítulos me adentro en temas bien de frontera y tuve que ponerme a leer y actualizarme en teoría de cuerdas, universos paralelos y otras áreas. Fue muy refrescante ocupar esa parte del cerebro que había estado en stand-by. ¿Le sirvió para como pasar el limpio la memoria, el cerebro, para poder reforzar el libro? Claro, para poder escribir los últimos 2 capítulos del libro, en que me voy adentrando en temas que no son tan cercanos a lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, tuve que recurrir a otros textos para poder entender qué significan los universos paralelos, la teoría de las cuerdas, todas esas cosas súper abstractas. Uno de los libros que leí fue el de Stephen Hawking, la historia del tiempo, donde aborda esos temas. El libro no es fácil, no es tan fácil de es un libro técnico. Es técnico en algunas partes, sí.
Y también me apoyé en algunos colegas físicos de la Universidad de Chile, Universidad Católica, a quienes le hice algunas consultas para que lo que escribiera en el libro fuese lo más correcto posible. Así que sí, fue una estupenda oportunidad de refrescar conocimiento, de repensar algunos temas que habían quedado por ahí en mi mente guardados por mucho tiempo, porque entre medio me fui a trabajar a CONICET, casi 3 años en CONICET, y CONICET es un trabajo más bien de políticas públicas, donde no puede tener espacio para la investigación. Así que terminé mi etapa, cuando estaba terminando mi trabajo en CONICET, me puse a reconectar con la investigación. ¿Cómo vio el establecimiento del Ministerio de Ciencias? O sea, un ministerio como tal. Mira, una tremenda alegría, porque a mí me encargó la presidenta Bachelet en el año 2016 que coordinara este proceso de diseñar un Ministerio de Ciencia, de redactar un proyecto de ley y volqué toda mi energía en aquello. Y luego de un poco más de 2 años, desde que la presidenta Bachelet me hace el encargo, el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso y pasó a ser una ley de la República y feliz, pues es como, no sé, como tener un hijo, ¿no? O algo así. Claro. Es como algo que surge de un trabajo colectivo con equipos de personas, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. ¿Y cómo ve esa dicotomía del, por fin, hay un Ministerio de Ciencia, ahí nos estamos poniendo los pantalones largos me refiero, y versus la reducción del presupuesto con eso? ¿Cómo se junta esa buena noticia con esa mala noticia? Mira, el presupuesto de CONICET no disminuyó entre el año 2018 y el 2019, pero sí disminuyó el presupuesto de la Corfo. Entonces, si tú pones juntas los dos presupuestos, CONICET y Corfo, que constituyen los principales actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, cuando tú pones todo eso en conjunto, efectivamente hay una baja, pero principalmente en lo que es Corfo. CONICET no bajó su presupuesto. Sí, no es una muy buena señal que cuando se está a puertas de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hay una disminución del presupuesto. Yo espero que se corrija, que el ministro de Ciencia logre seducir al presidente de la República para que se puedan volcar más recursos a un tema que le hace mucha falta a Chile, que es incorporar la ciencia de manera creciente en nuestro modelo de desarrollo, agregarle más valor a nuestras actividades productivas, culturales, porque creo que cada vez más los pueblos, los países necesitan de ciencia para dar el salto al desarrollo y para ser competitivos. Cada vez más dependemos de la tecnología, ¿sí? Y por lo tanto no podemos quedarnos en el vagón de cola. Entonces yo estoy convencido de aquello y creo que el Ministerio es un instrumento para que nuestros gobiernos realmente tomen muy en serio este desafío. Y ahí es muy importante estos libros. ¿Por qué? Puede que te parezca completamente desconexo lo que estoy diciendo, pero si no logramos que la ciudadanía se sienta cercana a la ciencia y a su importancia para el desarrollo del país, para sus vidas cotidianas, va a ser difícil convencer a las autoridades que inviertan en ciencia. Por lo tanto, este tipo de libros, como el de Gabriel León, el de María Teresa, el mío y muchos otros, el de Rodrigo Contreras, que es un libro para niños, que se llama Bruno y el Big Bang. Recién estrenado. Sí. Entonces,
estos esfuerzos que estamos haciendo de acercar la ciencia a las personas justamente tienen como objetivo que las personas se apropian, se adueñen de la ciencia, que la sientan propia, que el taxista, el conductor del taxi comience a hablar de ciencia con el pasajero, porque esa es la única manera de convencer a nuestras autoridades de que vale la pena invertir en ciencia. Quiero colgar también de lo último que acabo de decir, también de la misma entrevista, en la tercera. La divulgación siempre me ha gustado y la he practicado en los dos últimos años y medio, desde que congelé mi cargo de profesor en la Universidad de Chile y vine a CONICYT. He dado numerosas charlas y tenía la necesidad de volcar esas experiencias en un libro. Afortunadamente, hace un año se me acercó el sello Debate y eso me empujó a realizar un proyecto que tenía pendiente hace tiempo, el que tenemos acá obviamente, y aquí el tema de la divulgación. No solo científicos, sino también historiadores que miran en menos la divulgación, hablan desde el púlpito, pero también esa misma divulgación sirve para que quienes no son tan entendidos en X tema, en especial ciencia o astronomía, se acerquen a la ciencia. Y imagino que es la forma de poder hacer que la ciencia sea importante versus, no sé, lo hablé con Gabriel León la semana pasada, que hablaba de que y él me decía, ¿qué le vas a preguntar a una señora? ¿Quiere un observatorio o quiere el hospital? Ella va a querer el hospital, porque ella no va a saber qué se puede hacer en un observatorio. Hacer que el ciudadano sepa y se inmiscuya en qué a él o quizá o a la sociedad le puede servir. Exacto. Ese es el gran desafío, porque quienes financian la actividad científica hoy en día mayoritariamente es el Estado y las universidades, ¿sí? Y son esencialmente recursos públicos. Por lo tanto, si alguien recibe un dinero público para hacer una investigación, tiene la obligación de que ese trabajo tenga un impacto en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, los investigadores que recibimos el beneficio del Estado, de mostrarle a la dueña de casa o al dueño de casa que esa inversión va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, este aparatito tiene un GPS que hoy día lo usamos para todo. Yo vine caminando hoy día porque la Alameda estaba llena de mujeres marchando. No, ni les digo cómo la crucé, pero la crucé. Marchando para conmemorar su día. Y me viene caminando, bueno, por una aplicación que me permite decir, mira, andate por este camino y te vas a demorar tantos minutos en llegar a la entrevista con Humberto. Y este aparatito, ese GPS, que está inserto aquí, está basado en un sistema de satélites geoestacionarios que están alrededor de nuestro planeta y que permiten triangular tu posición y decir dónde estás parado respecto al mapa. Bueno, ese cálculo que tiene que hacer el satélite para decir dónde estás tú, usa la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad general de Einstein de 1916. Porque sin la teoría de Einstein, el GPS estaría chocado como en 1 kilómetro. Es decir, fallaría en decirte tu posición en 1 kilómetro. Necesitas la teoría de Einstein. Y la teoría de Einstein, cuando él la plantea en 1916, no estaba pensando en el GPS, no estaba pensando en las aplicaciones. Su investigación, su consternación era resolver un problema de la órbita de Mercurio. Porque la teoría previa de Newton no era capaz de predecir la órbita del planeta Mercurio en torno al Sol. Entonces, ese tipo de preocupación que tenía, consternación que tenía Einstein, la resolvió, pero pensando en un problema de ciencia básica, de ciencia por curiosidad, por dar respuesta a un tema que parece tan lejano como es la órbita del planeta Mercurio en torno al Sol. Bueno, lo logró. Einstein demuestra
propone una teoría que da cuenta de esa anomalía que había en la órbita del planeta Mercurio. Eso fue en 1916. Y en 1919, 3 años después, este es un paréntesis un poquito largo, se organiza una expedición a observar un eclipse de Sol, un eclipse total de Sol, para demostrar que la teoría de Einstein efectivamente, para demostrar la validez de la teoría de Einstein. Y lo que se demostró en ese experimento, en esa observación del eclipse de Sol, en Brasil y en África, se observó el eclipse, es que la luz de las estrellas, al pasar cerca del Sol, no sigue en línea recta como nos predecía Newton, sino que se deflecta. Y esa deflexión es muy chiquitita. Y en 1919, el astrónomo Arthur Eddington demostró que efectivamente la luz de las estrellas que están detrás del Sol se deflecta, tal como lo predice la teoría de Einstein. Un gran éxito, pero estamos todavía en el plano de lo hiper lejano, estrellas cuya luz se deflecta, la órbita del planeta Mercurio. Bueno, gracias a esa teoría es que hoy día podemos calcular exactamente la trayectoria de la señal que viene del satélite geoestacionario a tu celular. Y ahí emanan aplicaciones prácticas de manera totalmente insospechada. No sé por qué me fui tan lejos. Pero ha sido todo muy interesante. No, yo ahora me acuerdo por qué me fui tan lejos. Es porque si tú le dices a la dueño de casa, que detrás de este aparatito está la teoría de Einstein, bueno, vas a lograr sensibilizar a aquellas personas de que es importante que un país invierta en investigación, en ciencia, porque eso mejora la calidad de su vida. Ahora, fue un largo recorrido, un viaje largo para volver aquí a la entrevista con Humberto. Pero nos fuimos lejos. Claro, nos dimos la vuelta al universo. Sí, exacto. ¿Hay referentes en la vida de Mario Muy? ¿Modelos? No sé si modelos a seguir, pero un modelo de que hoy es bueno este tipo. Una cosa así. En respecto, no sé, Carl Sagan. Hoy día. Adolescente, no es mi historia, digamos, o en su historia. Bueno. Hay tantas. O sea, hay un filósofo que acuñó una serie de frases, ¿no? Es el hombre y sus circunstancias, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Pero me acuerdo de la frase, no me acuerdo del filósofo. Es muy buena. Hoy día hay que decir, es la mujer y sus circunstancias, ¿no? Claro. En el fondo uno no es nada solo. O sea, uno logra lo que logra por el entorno. También lo fraseó muy bien Newton cuando establece la ley de la gravedad en 1666. Bueno, dice que la formulación de la ley de la gravedad es el resultado de un trabajo que descansa sobre hombros de gigantes. Se está refiriendo a Galileo, se está refiriendo a Kepler, que hicieron un trabajo previo al de la formulación de la ley de gravedad. Y sin ir más lejos, y si vamos más lejos, los babilonios, donde nace la ciencia astronómica hace más de 5.000 años. Entonces, uno es el resultado, uno no es nada solo, uno es el resultado de todo un entorno. Sería un poquito injusto dar un nombre de 1, 2, 3 referentes, sino que tuve la suerte de nacer en un país que tiene los cielos más despejados del mundo. Tuve la suerte la suerte de poder obtener una educación básica, media, de muy buena calidad, de acceder a la universidad y de vivir en un país que fue capaz de entregarme una educación de buena calidad, tanto en el colegio como en la Universidad de Chile. Por lo tanto,
más que agradecer a una o dos o tres personas, porque además me quería corto y sería súper injusto, yo creo que lo importante es agradecerle al país que tiene instituciones que permiten que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Y ahí estamos en deuda, estamos en falta. Yo fui al colegio en la década de los 60, en la década de los 70, y la calidad de la educación disminuyó en Chile, la educación pública. Entonces, yo quisiera que hoy día la educación de calidad ojalá llegue a todos los rincones del planeta, del planeta y del país. Y por eso estoy trabajando en una iniciativa nueva. Se llama la Fundación Chilena de Astronomía. ¿Ya? Y la misión es la divulgación de la astronomía, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y quiero retribuirle a mi país a través de esta fundación que no tiene fines de lucro y poder llegar a colegios, escuelas, rurales, para poder llegar con este tipo de información, con estos libros, con estos productos, con charlas, para que sean los niños y las niñas que no tienen tantas oportunidades, para que ojalá se puedan desarrollar todas sus capacidades en el futuro. ¿Ha tenido usted la oportunidad de dar charlas, comenzando en diferentes liceos, colegios, diferentes partes del país, y emparentarlo? ¿Cómo juega la educación hoy? Ya digo como un pequeño detalle de que la educación hoy ya está muy empobrecida versus lo que fue su historia. ¿Cómo hoy es la educación juega un rol en la ciencia al enseñarle a los niños? No venir el astrónomo de Santiago, me refiero al profesor. Mira, bueno, la educación es fundamental. Estoy repitiendo cosas que son básicas, ¿no? No es solo la ciencia, no es solo lo humanista, no es solo la educación física. Tenemos que tratar de otorgar experiencias integrales a nuestros jóvenes. Traspasar conocimiento hoy día significa que en poco tiempo vas a quedar obsoleto. Porque los conocimientos es lo mismo que está escrito ahí, puede que en 10, 15, 20 años más ya esté totalmente obsoleto. Entonces, más que transmitir conocimientos, más bien hay que formar, educar para la reflexión. Yo creo que esa es una clave para que podamos mejorar la calidad de nuestra educación. Pasar de la memorización, del monólogo del profesor, a una educación de reflexión. Porque eso te permite, más adelante, ir reinventándote. Tu conocimiento queda obsoleto, pero si tú tienes la capacidad de reflexionar, de reinventarte, bueno, te vas adecuando a los cambios aceleradísimos que enfrenta la sociedad hoy día. Yéndonos ya casi finalizar prácticamente. ¿Aún hay preguntas por responder sobre el universo de aquí al futuro? Bueno, por de pronto, gran pregunta, ¿hay vida más allá de la Tierra? ¿Hay actividad biológica? ¿Estamos solos en el universo? No sé si te parece interesante, pero yo creo que si pudiéramos responder esa pregunta, nos cambiaría completamente nuestra manera de vernos a nosotros mismos. ¿O llegar nosotros como seres humanos a colonizar el espacio? Bonito sueño, pero lejano. Claro, no es un proyecto a corto plazo. Es decir, a ver, es entretenido hablar de la colonización de otros planetas. Es fascinante, Hollywood ha hecho mucha plata con eso, ¿no? Pero, ojo, porque si hacemos creer o generamos expectativas de que eso es fácil y está al alcance de la mano, vamos a correr el riesgo de olvidarnos de cuidar este planeta, que es el que nos sustenta, donde ha ocurrido toda la historia está aquí, en este planeta, en este pequeño puntito pálido, celeste pálido, como lo dijo Carl Sagan, y que es una miniatura cuando lo ves, no tan lejos, te alejas un poquito y ya es un puntito.
Entonces, es aquí donde se ha desarrollado la vida, la civilización, nuestra historia. Y por lo tanto, si no lo cuidamos, porque pensamos que tenemos al alcance un refugio, al alcance de la mano, estamos quizás cavando nuestra propia tumba. Ahora sí, ya prácticamente para finalizar, profesor, agradecerle por la disposición de haber venido a conversar, de haber sido tan didáctico, de haber sido tan... Yo lo había visto en televisión, pero ya en vivo y en directo era como ¡wow! Es un Mario Muy es un cachetazo de conocimiento. Eso es lo único que yo puedo... No sea exagerado, Humberto. Pero ya para que me lo crea y me crea la muerte. ¿Y por qué no? Y agradecerle con regalos, con dispensas, como lo hacemos en cada uno de los envíos de The Libro Show. Se me perdió el libro, aquí está. Del dramaturgo Fernando Yossó, a esta altura de la bajeza. Fernando Yossó fue el histórico libretista de Coco Legrand. Wow. Es un muy excelente libro de cuentos, tomó todo ambientado con la aguda mirada de Fernando Yossó. Y además... Uy, qué interesante, esto me va a servir para inspirarme, para aterrizar más mis libros, ¿no? ¿Los futuros libros? Los futuros libros... esa es otra pregunta. Para tratar de humanizar cada vez más los futuros libros que escriban. Esa es otra pregunta. Y además, la taza que acredita que estuvo en los envíos de Libro Show. Oh, muchas gracias, pero muy tremendamente... Y ahora sí. Regalón. Muchas gracias, amigos, se pasaron. Y ahora Humberto. Sí, para finalizar, fuera de la fundación que nos acaba de citar hace un momento, ¿hay más proyectos literarios? Sí, por supuesto. Algo que nos pudiera adelantar. He quedado sumamente contento con la recepción que tenía este libro. Ya una segunda edición, posiblemente hay una tercera en el mes de abril. Y ya tengo un compromiso con la editorial, con sello Debate, para escribir otro libro más de ciencia y ojalá de manera cada vez más cercana a la gente. Así que quiero hacer el mayor de los esfuerzos para buscar esa cercanía con los niños, las niñas, el adulto mayor, en fin. Ese es el desafío. Y ahora sí, para la gente de YouTube y quienes están viendo a través de streaming, citar una parte de lo que escribí respecto al universo en expansión que lo alojé en mi Instagram, que dice... Muchas gracias. Y que dice, solamente al final, que dice: el cielo nos habla y el profesor Amoy nos instruye en el antiquísimo oficio de mirar el cielo, estando cada uno de nosotros a 1.000.000 de años luz de casa. El universo en expansión de sello Debate, de Mario Muy, libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa estudio de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, encantado. A quienes nos están viendo, gracias y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.